Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio llamado Tribuna Colpatria Olimpia. Hoy llegamos a la tribuna número 56, que iniciamos en medio de pandemia, invitando a las personalidades y líderes de opinión más relevantes del país y de la región. Hoy tenemos un invitado muy especial, el embajador de Israel en Colombia, el excelentísimo embajador Cristian Cantor, con una conferencia que nos va a dar en relación de la experiencia de Israel en la pandemia y su modelo de innovación. Como siempre, le doy la bienvenida y el saludo a Santiago Perdomo, quien presenta a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta tribuna semanal. Hoy tenemos el honor de tener al embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor. Él nació en Buenos Aires, Argentina, emigró a Israel a la edad de 6 años, sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel 1990-1994 como paramédico. Se graduó en la Universidad Hebrea en Jerusalén en Filosofía e Historia del Arte. Tiene un máster y doctorado en Investigación, Gestión y Resolución de Conflictos de la misma universidad. Desde septiembre de 2019 es embajador de Israel en Colombia. Fue consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Israel en Londres. En este cargo fue encargado de temas como el control de armas, la contraproliferación, la lucha contra el terrorismo, los asuntos cibernéticos y los expedientes de Medio Oriente. Inició su carrera diplomática como segundo secretario y cónsul de la Embajada de Israel en Guatemala. El embajador Cantor fue entre 2017 y 2019 director del Departamento de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la División de Asuntos Estratégicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde allí coordinó y ejecutó la campaña política de misiles nucleares y balísticos de Irán y la campaña política de armas químicas de Siria. Hoy en la conferencia nos va a hablar acerca de cómo fue todo el proceso de la pandemia en Israel, y le he pedido también que si nos puede hacer alguna referencia al tema del conflicto que está viviendo ahora Israel con sus vecinos. Así que bienvenido, embajador, y el piso es suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes de estas conferencias de Colpatria y de Olimpia. Empecemos unos cuantos minutos a hablar de la realidad que hoy está viviendo Israel en temas de la pandemia. Y ahí también hablamos sobre la no anormalidad que estamos pasando en las últimas 2 semanas. Hoy día en Israel, en sentidos de la pandemia, volvimos efectivamente a la normalidad. Todos los sectores están abiertos, casi no hay restricciones. Las únicas restricciones que hay son para la entrada a Israel de diferentes personas. Hoy día solamente gente que está vacunada con Pfizer o Moderna puede entrar a Israel. El resto requiere un confinamiento y un permiso previo que no siempre se otorga. Y todo, obviamente, bajo la restricción de un examen serológico para la gente que entra a Israel. En el aeropuerto se hace y en 4 a 20 horas se recibe la respuesta, y hasta ese tiempo tiene que estar confinado en el hotel. Obviamente, estas medidas son para tratar de guardar la inmunidad que hemos logrado y confrontar todo tipo de cepas que todavía, aquellas que no sabemos que estamos inmunizados. Unos cuantos datos. En Israel, hasta a un par de meses, llegamos a un pico de 12,000 contagiados por día. Hoy estamos en 98. En términos de gente hospitalizada en situación grave, llegamos a una cantidad de 1,400 pacientes. Hoy estamos en 114. Llegamos a vacunar con primera dosis a 5.4 millones de ciudadanos, y con la segunda a 5.1 casi millones de ciudadanos. El R
el coeficiente R de infección en los picos altos llegó a 1.2, hoy estamos entre 0.6 y 0.7. Estos son los datos, digamos, básicos de la situación donde está Israel. Y como dije, el sector de educación está totalmente abierto. Nuestro ejército y Fuerzas Armadas y Especiales llegamos a una situación de alrededor del 90% de vacunados. Nuestro servicio exterior es el primer servicio exterior donde todos sus integrantes en la diáspora, en los países donde están colocados, están vacunados a través de una operación especial de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso, toda esta operación, obviamente nos permitió de ser uno de los primeros países que efectivamente ha vencido el COVID. Mientras tanto, sin tener sorpresas en el futuro, porque sabemos muy bien que estamos hablando de un virus muy complicado y con muchas sorpresas posibles. ¿A qué se debe este éxito? Nuestros expertos y nuestros la gente que maneja todo este proceso nombra 4 razones o 4 componentes para este éxito de la operación de vacunación. El primer componente tiene que ver con la geografía y la demografía de Israel, que nos permitió superar bastantes limitaciones y obstáculos que otros países, por ejemplo, como Colombia o países de otros tamaños de población y tamaño geográfico, confrontan. Israel, el tamaño de Israel es 22.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el tamaño de La Guajira, aquí en Colombia. Y tenemos alrededor de 9 millones de habitantes, más o menos la población de Bogotá. De esos 9 millones, 2.6 son jóvenes menores de 16 años, lo que quiere decir que no requieren vacuna. Ahora, más tarde voy a hablar lo que vamos a comenzar en las próximas semanas, porque vamos a comenzar a vacunar menores de 16, pero a priori no necesitaban ser vacunados. Entonces estamos hablando de una población de alrededor de 7.5 millones de personas, 7 algo, que hay que vacunar. De ellos, alrededor de 1.800.000 fueron afectados, entonces no requerían al principio la vacuna. Hoy día, la recomendación que tenemos es para aquellos que fueron infectados, aún que fueron infectados, recibir una vacuna, una dosis. Pero a su momento teníamos que extraer de esos 7.5 otro millón, llegando a 6.5, y como estamos en 5.5 y medio, entonces quiere decir que de los 6.5, 5.5 millones ya se vacunaron. No tengo los porcentajes en cabeza, pero estamos hablando de una cantidad bastante grande de vacunados. Pero también la geografía nos permitió, por el tamaño de Israel, por las posibilidades de transporte. Obviamente no tenemos lo que ustedes llaman aquí, por ejemplo, la profunda Colombia, donde hay que aplicar medidas muy específicas y muy especiales para llegar a vacunar a la gente, etc. El segundo componente es un contacto previo y directo que nuestras autoridades tuvieron con las compañías farmas, con todas, no solamente con Pfizer, con todas. Y en una forma que garantizamos el suministro y el flujo, no digo diario, pero semanal o continuo de las vacunas hacia Israel. Eso permitió, me imagino, obviamente no estuve en parte de toda esta situación, no conozco los detalles de la negociación que tuvieron las autoridades israelíes con Pfizer y con Moderna, pero me permito imaginar que también para las compañías farmas este arreglo fue muy importante porque les permitió transformar a Israel, hacer un laboratorio epidemiológico para ver cómo la vacuna funciona. Y efectivamente Israel se transformó a ser un laboratorio en 3 sentidos, ya más adelante voy a mencionarlos. Entonces, el contacto directo que nosotros tuvimos con las compañías farmas nos permitió el suministro de las vacunas en una forma que quien quería ser vacunado fue vacunado.
El tercer componente tiene que ver, de este éxito, tiene que ver con la estructura y la tecnología de nuestro sector salud. El sector salud de Israel es un sector bien estable. Parte de ese sector, parte de esas autoridades, de esas cajas de salud, muy paralelo al EPS, a los EPS de ustedes, pero un poco distintos, existen ya más de 80 y 90 años, antes de la creación del Estado de Israel. Y gracias a la ley de salud pública que nosotros tenemos, cada israelí, y no solo cada ciudadano, cada residente en Israel, tiene la obligación de pertenecer a una de esas cajas de salud, son 4 principales, que le ofrecen, que le presentan un paquete médico holístico, integral, a lo largo de toda su vida, en una forma que el seguro se paga directamente, se extracta directamente del salario, con una obligación de todos los empleados y los empleadores estar seguros que cumplen con ese componente de seguridad social. El sector salud israelí tiene una presencia de cada caja de esa salud, de las cajas de salud, tiene presencia en cualquier ciudad, en cualquier aldea, en cualquier barrio, en una forma que son accesibles a sus asegurados, no solamente en una forma física, pero también en una forma digital, a través de diferentes aplicaciones y contacto personal. De hecho, todo este sector salud es uno de los activos más importantes que Israel tiene y el mundo tiene, porque simplemente nosotros tenemos el Big Data de salud de todos nuestros ciudadanos del momento que nacieron hasta el momento que fallecieron. Quiere decir, por ejemplo, yo cada vez que voy al médico para recibir mis, no sé, estatinos por mi situación de sangre, entonces cuando me sacan los diferentes signales, todo eso se cuida. Entonces, a través de las diferentes indicaciones, el estado de salud, los medicamentos, los tratamientos, todo eso está ordenado en una forma que tenemos hoy día. No necesariamente esto está conectado a lo que quiero decir, pero en general tiene que ver con el sistema IT y de comunicación de nuestras EPS. Tenemos un contacto bien directo con los pacientes, sabiendo cada uno su situación. Eso obviamente también fue una de las consideraciones para transformar a Israel a un laboratorio para entender las correlaciones de la vacuna y otras situaciones. Pero eso es exactamente lo que nos permitió crear una interconectividad entre las diferentes cajas de salud, el Ministerio de Salud y las diferentes instituciones que fueron parte de todo este proceso, por ejemplo, nuestra Cruz Roja o diferentes hospitales, en una forma que la vacunación de una persona era un common knowledge, no a cualquiera, obviamente bajo la secrecía salud necesaria, pero el ejemplo mío, donde yo la primera dosis la recibí en un viaje especial que mi ministerio arregló para todos los diplomáticos de Israel en América Latina. Llegamos, bajamos en Tel Aviv, nos hicieron el PCR, nos pusieron en una fila. Una joven con un celular preguntó mi número de identificación, la caja de salud que pertenezco, me dieron la inyección y 3 semanas después, cuando recibimos la segunda dosis en una operación que hicimos aquí en Panamá, donde traímos todos los diplomáticos para vacunarlos, también con un equipo de IT que llegó desde Israel para manejar todo. Después de 2 días, a través de la aplicación, nuestra aplicación o de la caja de salud o la aplicación Corona, podíamos entrar y ver cada uno recibir su pasaporte verde, también de eso vamos a hablar, y ver las vacunas con el patch, con el QR barcode, con todos los datos que permiten hoy día, como parte de la política pública, entrar en diferentes lugares por ser vacunado 2 veces por Pfizer. Pero lo que quiero mostrar es que a pesar que la primera vez la vacuna mía se recibió a través de nuestra Cruz Roja, Maguen David Adom, en un aeropuerto,
y la segunda vez a través de un hospital que fue contratado para crear toda esa operación en otro aeropuerto en Panamá, todo esto está bajo los datos de las diferentes cajas de salud y hoy día yo puedo gozar de ese pasaporte verde. Esa interconectividad y esa tecnología obviamente nos ayudó mucho para administrar todo el proceso, invitar a gente por las prioridades de su edad o de su condición, y al mismo tiempo también invitar a aquellos que no estaban bajo las prioridades en aquellos casos que nosotros llegamos a la conclusión, los diferentes operadores que estaban vacunando, que si no rompemos las reglas, invitamos a gente que no deberían estar vacunados ahora, tenemos que tirar muchas vacunas a la basura. Eso es una de las lecciones que nosotros entendimos, que en todo este proceso, fuera del reglamento, de las reglas y la planeación, hay que también tener bastante flexibilidad, porque si no, hay que tirar vacunas a la basura por el tiempo de vida que tienen y por diferentes circunstancias, y eso obviamente es una realidad que no se puede aceptar. El cuarto componente de toda esta operación fue también, hasta ahora hablé de los tres componentes de la geografía y demografía, el contacto directo y previo con las compañías farmas y el sector salud. Todo esto tiene que ver con la oferta, crear la oferta de las vacunas, la forma donde el gobierno trae las vacunas, la forma donde diferentes operadores implementan el plan operacional de vacunar a la gente, pero también al mismo tiempo hay que crear, todos sabemos, la demanda. Simplemente en su momento sí se pensó en Israel de administrar, legislar una ley que obliga a la gente a vacunarse. No se hizo, obviamente por privacidad y derechos individuales, pero para crear una posibilidad donde no solamente se ofrecen las vacunas, pues la gente también viene a vacunarse de su voluntad, tuvimos que crear una campaña bastante masiva de pedagogía en diferentes canales, en diferentes formas, en diferentes idiomas, administrando o dirigiéndonos a diferentes componentes para diferentes audiencias que targeteamos, parte de ellas con explicaciones, por ejemplo, cómo se maneja, cuál es el mecanismo de esta vacuna de RNA transmisor, para bajar diferentes miedos que fake news y diferentes componentes en las redes crearon, y al mismo tiempo, por ejemplo, dirigirnos a comunidades específicas, como la comunidad ultraortodoxa israelí, judía, o la comunidad árabe, con diferentes características para asegurar que esa gente también recibe la vacuna en una forma masiva. Todos estos componentes crearon, creo, el éxito de toda esta situación, de toda esta operación, en una forma que hoy día, por ejemplo, ya estamos dirigiéndonos a una, por ejemplo, obviamente a través del tiempo, dije que nosotros nos transformamos a ser un laboratorio, no solamente laboratorio epidemiológico, ahora voy a explicar, pero también logístico y de temas de políticas públicas. Epidemiológico, porque nosotros fuimos el primer lugar donde pudimos tener resultados en real life, no solamente en aquellos estudios que hicieron las compañías farmas de cómo se comporta este virus después de X cantidad de vacunas, con las diferentes dificultades o las diferentes circunstancias médicas de personas, cómo el virus se transforma en la comunidad, etcétera, etcétera. Les voy a dar un ejemplo. En Israel fue la primera vez donde se experimentó el tema de vacunar mujeres embarazadas. Al principio se dio no en el primer tercio del embarazo y después se descubrió que se puede hacer durante todo el embarazo. Al mismo tiempo nosotros vacunamos una cantidad bastante grande de niños. Al principio aquellos que están sufriendo de circunstancias particulares, por ejemplo, cystic fibrosis, en una forma que los pone en un alto riesgo, entonces había una situación médica para vacunarlos, pero eso creó toda esta
política, junto a experimentos y estudios de Pfizer en otros lugares, de vacunar niños menores de 16. Vamos a comenzar muy pronto a vacunar niños de 12 a 15, simplemente también porque fue un impedimento muy grande por políticas públicas al sector educativo y también a los padres de familias, porque llegamos a una situación donde la mayor parte de la población madura estaba vacunada, los niños no, y podían transmitir y contagiarse en una forma que también afectaban a aquellos que no estaban vacunados. Tuvimos una situación, por ejemplo, donde muchas profesoras en el sector de educación decidieron no vacunarse y también afectando a aquellos que no estaban vacunados en casa. Y eso, por ejemplo, es una de las lecciones que nosotros tuvimos para administrar también la vacunación de menores de 15. Entonces, Israel se transformó como un laboratorio no solamente en el tema epidemiológico, ahora se está publicando un sinfín de estudios de las diferentes cajas de salud, diferentes hospitales, diferentes actores médicos, para ver todo esto, obviamente, directo a las compañías farmas, pero también en temas de logística. Les doy un ejemplo. Uno de los debates grandes que nosotros tuvimos para encontrar una respuesta a alrededor de 200,000, 180,000 personas discapacitadas o ancianas en sus casas que no podían llegar a los puntos de vacunación, a lo que ustedes llaman IPS. Y se empezó a desarrollar diferentes ideas de cómo manejar esta situación. Al principio pensaban llevar y vacunarlos en sus casas, en una forma targeteada. El problema era que al hacer eso, todos nosotros sabemos que las ámpulas contienen alrededor de 4 o 5 vacunas. Quiere decir que para cada persona que vacunamos, tenemos que echar otras 4 a la basura. Es obviamente en el balance de adquisición de vacunas y la operación de la vacunación, es una dilema muy grande. Se ofrecieron unas cuantas respuestas, por ejemplo, invitar a gente del hogar o del círculo familiar de ese anciano o de esa persona a la casa, entonces vacunarlos a todos. Se trató de hacerlo, se vio que es un poco difícil, entonces llegaron a la conclusión donde no se puede hacer eso, entonces hay que crear operaciones específicas, targeteadas, para sacar a esa gente y mandarlas a hospitales o cajas de salud para vacunarlas. Otro tema logístico, por ejemplo, que nosotros creamos como un laboratorio era no crear no solamente ofrecer puntos de vacunación masivos, lo que obviamente se copió después en otros lugares, pero también crear, por ejemplo, puntos de vacunación en push. Quiere decir, por ejemplo, caravanas de ambulancias con gente que pueden vacunar, llegaban a hospitales, a escuelas, a mercados, a universidades, y ahí ofrecían para todos aquellos que querían vacunarse, pero por no sé qué, por tiempo o por otras necesidades, la posibilidad de vacunarse. Hay que acordarse que a través del sistema IT sofisticado, eso obviamente también podíamos entender que aquel persona recibió la primera, entonces tiene que en 3 semanas recibir la segunda, etcétera, etcétera. Otro tema logístico, por ejemplo, que nosotros entendimos es que las bandejas grandes que preparan de Pfizer son no es un activo, sino es una pesadilla, porque el momento que se abren, esas bandejas hay que terminarlas en 92 horas o 96 horas. Para nosotros es fácil porque somos un país pequeño, pero a pesar de eso llegamos a situaciones donde, por ejemplo, teníamos que llamar al fin de día gente para no tirar esas vacunas otra vez a través del IT y a través de las aplicaciones. Llegamos a la situación donde llegaban esa gente para vacunarse. Todas estas son lecciones de logística, cómo operar esta operación. Y el tercer componente fue el componente de políticas públicas, que sí se puede, que no se puede, en qué medida se puede abrir, en qué medida no se puede abrir de diferentes sectores. Pero creo que el ejemplo más impresionante de todo esto es toda esta política de pasaporte verde o Green Pass que nosotros tenemos. Hoy día en Israel, solamente esa gente que tiene es una aplicación con todo un QR y todo lo que tiene que ver,
pueden entrar a diferentes lugares, por ejemplo, restaurantes, gimnasios, eventos culturales, conciertos, aquellos lugares que eran hasta ahora high risk, y obviamente también crean una pedagogía para la gente para querer vacunarse. Al mismo tiempo, esos pasaportes también nosotros tratamos de aprovecharlos para crear mecanismos bilaterales en acuerdos entre Israel y otros países, la entrada y salida sin confinamiento y sin otras restricciones de gente inmuna para obviamente reactivar sector turismo, sector negocios o cualquier otro viaje. Nosotros hasta hoy tenemos bastantes de acuerdos bilaterales con diferentes países y creemos que eso es una respuesta bastante importante. Ayer escuché que en la Unión Europea también lo están haciendo en una forma un poco diferente, pero copiando esa política. Ese es uno de por ejemplo, unos de los ejemplos de cómo nosotros funcionamos como laboratorio, no solamente en tema epidemiológico, no solamente en tema operacional logístico, pero también en temas de aplicación o implementación de políticas públicas. Quiero hablar unas cuantas palabras sobre el sistema innovación en Israel que aplicado a la pandemia, porque creo que puede mostrar un poco de lo que es nuestro sistema de innovación y tecnología. Nosotros muy pronto, cuando comenzó la pandemia, antes de la operación de vacunación que comenzó a fines de diciembre y terminó hace como un mes, donde nosotros llegamos, no dije eso, tengo que decirlo, nosotros llegamos a una situación de alrededor de 150, 170 mil vacunados por día, en un ritmo muy rápido. En este caso específico se creó un ecosistema muy único que agrupaba primero tecnólogos, que desarrolla ideas, startups, academia y especialmente las instituciones médicas, diferente tipo de unidades del servicio militar, de inteligencia o de tecnología que se sentaran para crear soluciones a los problemas. Las industrias militares, por ejemplo, tratando ya de aprovechar diferentes líneas de producción de diferentes tecnologías que eran para propósito militar y se transformaron para ayudar a propósitos de la pandemia, y reguladores y instituciones de financiamiento de alto riesgo. Hoy día, miren que eso no fue la razón, pero también obviamente empujó que hoy día casi en cada institución médica israelí respetable tiene un centro de innovación y tecnología tratando de acumular experiencias y aplicar diferentes soluciones a diferentes necesidades. Este ecosistema se coordinó a través de un funcionario gubernamental que coordinó todo este tema, donde se mostraban las necesidades y trataban la gente de encontrar las soluciones en una forma que también tenga una perspectiva, una visión comercial para ver cómo también se pueden financiar a largo plazo y exportar a otros lugares. Tenemos que entender que en Israel el mercado es muy pequeño, pero también reguladores para ver cómo pueden aplicarse bajo las restricciones o bajo las normas o bajo las necesidades médicas, legales, etc. Voy a dar unos cuantos de ejemplos para explicar. Todo este ecosistema al principio se dirigió para temas de prevención, monitoreo y desinfección. Y en ese sentido, por ejemplo, radares de las industrias militares se transformaron para hacer radares que pueden dar un mapeo de comunidades enteras sobre diferentes señales médicos para entender cuáles son las necesidades o cuáles son la gente en riesgo. Hoy día se aplica en cualquier aeropuerto, por ejemplo. O, por ejemplo, en temas de desinfección de espacios enormes a través de ultravioleta o diferentes temas.
En el tema médico, obviamente tenemos un desarrollo de nuestra vacuna, está en una fase muy avanzada, todavía no se aplicó. Tenemos entendido que queremos crear un self-sufficiency de parte de nosotros, teniendo en la vista que posiblemente nosotros vamos a tener que administrar ese tipo de vacunas, no sé si cada año, pero cada vez en cuando, no va a ser algo que es one shot y ahí terminamos. Entonces, el Instituto de Investigación Biológica y Química, que es un brazo secreto de parte de nuestro Ministerio de Defensa, comenzó el desarrollo de la vacuna y también desarrollos de medicamentos para aquellos que están contagiados. En ese sentido, también hay unos cuantos productos, me imagino que muchos de ustedes escucharon. Nadie de ellos está en una situación que puede ser mercadeo, en el mercado. Todavía tienen que recibir las aprobaciones del FDA y otras instituciones. Otro tema tecnológico que fue bastante debatido fue el tema de romper las cadenas de infección. Antes que nosotros nos transformamos a ser un evento comunitario, todavía cuando podíamos entender individuales con quién se encontraron. En ese sentido, claro que nosotros aplicamos diferentes tecnologías, parte de esas tecnologías de nuestros servicios de seguridad, para ubicar a aquellas personas que fueron contagiadas y entender quiénes fueron los alrededores que estaban en contacto con ellos, mandarles a esa gente mensajes para que puedan entrar a aislamiento protectivo y de esa manera manejar eso. Otras tecnologías de ese sentido que se manejaron fueron en aquellos barrios o ciudades que entraron en confinamiento entero para aislar y no transformar a todo el país a una zona de confinamiento, sino diferentes barrios o diferentes calles o diferentes edificios para tratar de manejar la situación y dar la normalidad a los vecinos. En este sentido se transformó toda esta situación a un ecosistema bastante interesante que se adhirió al ecosistema que ya tenemos de salud con otros productos y otros servicios, pero creo que empujó mucho todo el tema de salud en Israel. Esto es más o menos un resumen de la situación que nosotros manejamos, tal vez unos cuantos pensamientos al futuro. Y ahí también, si quieren, doy un espacio para preguntas y ahí hablamos también de la situación actual en Israel. Hay unas cuantas cosas que están bajo consideración, obviamente. Primero, el hecho que fue la primera vez, y eso ayer tuve una conferencia bastante importante en la Universidad de George Washington, porque ellos están muy interesados en el intercambio o la relación entre ciencia o tecnología y, ¿cómo se dice? Gente que administra o servidores públicos, la gestión pública, las políticas públicas. Creo que aquí para nosotros, esta crisis fue una crisis un poco especial, porque no porque no sabemos manejar crisis, es que los crisis que debemos manejar son crisis de seguridad. Y aquí tenemos una crisis de diferente naturaleza, con diferentes autoridades que tenían que tomar responsabilidad y administrar. Una de las críticas al principio de toda esa pandemia fue por qué no se otorgó la autoridad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas de manejar toda esta situación con una racionalidad que esta gente o esta organización sabe manejar crisis de largo, de medidas grandes, temas logísticos, tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Les voy a decir que una de las conclusiones que se tuvieron es crear una unidad especial en el ejército para administrar aquellas cadenas de infección para que cuando volvamos a la normalidad, lo que es ahora, se pueda aplicar esas tecnologías y esas metodologías para aislar individuales y no manejar el tema en una comunidad o en un barrio o en una ciudad. Pero esa fue una de las críticas. Y el hecho fue que el Ministerio de Salud
que normalmente es un ministerio muy pequeño, muy lean, que normalmente solamente sugiere o da recomendaciones, tuvo que tomar bajo su responsabilidad también administrar, regular y dirigir otras entidades, otras organizaciones y otras operaciones más grandes. Y eso es, creo que eso fue una de las lecciones que tuvimos, de que hay aquí una necesidad de capacitar, entrenar y crear diferentes herramientas para que esas organizaciones que normalmente no manejan crisis puedan manejar esas crisis. Obviamente nosotros tuvimos también un debate sobre la necesidad de dar una tercera dosis. Al principio la gente creía, o los expertos creían, que después de 6 meses de la segunda dosis vamos a tener que dar un otro jam. Hoy día, me imagino, basado sobre estudios, la dirección o la directiva es que aquellos que recibieron la segunda dosis tienen un pas de 1 año. Entonces, mientras tanto, esa gente no necesita recibir la tercera dosis, pero al mismo tiempo Israel se está preparando, se preparó ya para suministrar las vacunas necesarias para la próxima ola de vacunación, que me imagino, otra vez, nosotros vamos a tener que ser en ese sentido el laboratorio el próximo año a la gente que ya está vacunada. Un tema muy importante es cómo se manejan la gente que no está vacunada por diferentes razones, o que no quieren o que no pueden. Ahí también hay diferentes debates en Israel. Por ejemplo, la obligación, un debate si un empleador puede obligar a sus empleados a vacunarse, o cuáles son las diferentes medidas que tiene que tomar en caso que no se vacuna. Está todavía en debate, pero obviamente es un tema de políticas públicas que hay que manejar y hay que pensar. Y al mismo tiempo también crear cada país las posibilidades o, digamos, la necesidad de vacunas en el futuro. Como yo dije, nosotros nos estamos preparando con una vacuna blanca y azul israelí para tener esa posibilidad en el futuro. Esas son, digamos, son unas cuantas de las cosas que tenemos, que todavía no tenemos respuestas a largo plazo. Tal vez hago un paro aquí para preguntas y ahí me dirijo también a la situación del Medio Oriente estos días. Señor embajador, de verdad, felicitaciones. Muestra una disciplina y un liderazgo, yo creo que de envidiar para lograr superar una crisis tan compleja como ha sido el COVID. Y de verdad que a los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, es increíble ver la capacidad que tienen en un territorio tan pequeño de dar un aporte de innovación a la humanidad, pero sobre todo de coordinación, que usted describe en esos 20 minutos, se logró básicamente en 5 meses. Entonces, yo creo que de verdad es extraordinario lo que han hecho. Quiero transmitirle 3 preguntas que han hecho a través de los chats, ¿sí? La primera tiene que ver con, usted mencionó que están iniciando procesos de vacunación a mujeres embarazadas. ¿Cómo fue el proceso para determinar que no hay riesgo en mujeres embarazadas? Esa es la primera pregunta. Fue un proceso bastante complicado. Le voy a decir que aún tenemos una de las audiencias, uno de los públicos que tienen una demanda baja de vacunarse. Efectivamente fueron 3. El primero fue el sector ultraortodoxo, el segundo fue el sector árabe, y el tercero fue el sector de mujeres embarazadas. Muchas de ellas aún no embarazadas, pero planeando embarazarse, y esa fue en una forma muy sorpresiva el problema que tuvimos con las profesoras y los maestros en el sector de educación. Porque al principio la unión
¿cómo se dice? El union, la asociación de los maestros, exigió al gobierno que les den una prioridad más alta en las prioridades de vacunación. Y cuando se dio, nos dimos cuenta que la voluntad era alrededor del 25%. No llegábamos a los números altos necesarios, y ahí entendimos que muchas de los maestros, naturalmente, bueno, por lo menos en Israel, muchos de los maestros son maestras, y muchas de las maestras son maestras jóvenes que están pensando entrar a un proceso de maternidad. Entonces tenían un poco de miedo de toda esa situación. Se hizo a través de, como muchas cosas en Israel, de error and trial. Se vio al principio con una consulta que se hizo con Pfizer y con otros expertos, se llegó a la conclusión donde solamente el primer tercio del embarazo es bajo riesgo por el tema de la vacuna. Entonces empezaron a vacunar solamente mujeres en el segundo tercio y el tercer tercio del embarazo, pero después se llegó a una conclusión donde, y a mí me imagino ahí tienen que ver estudios y exámenes médicos, etcétera, etcétera, que llegaron a la conclusión donde es posible. Gracias, embajador. Hay una pregunta en relación con, pues, tal vez este modelo de adquisición de vacunas por el gobierno de Israel, pues seguramente no generó el debate o la conversación que estamos teniendo hoy en día en relación a la adquisición por los privados, ¿sí? Pero un poco en su experiencia, la pregunta que nos envían es, ¿debemos lograr celeridad en Colombia y en Latinoamérica? ¿Sí? Por lo cual las empresas deben lograr tener acceso a vacunas y a su distribución. ¿Cuál sería la mejor forma para estructurar un modelo que garantice, pues, la adquisición y evitar la especulación? Bueno, son preguntas bastante heavy. Le voy a decir, mire, primero obviamente nosotros, es algo que no dije, pero hay que enfatizar, nosotros del principio de la pandemia, nosotros estuvimos en contacto directo con diferentes equipos del ministerio, de los diferentes ministerios aquí en Colombia, de salud, temas tecnológicos, temas de salud pública, etcétera, para obviamente compartir nuestra experiencia y también compartir nuestros errores, ¿no? Todos nosotros no somos ángeles, cometimos muchos errores, pero creemos que al compartir eso es un activo muy, muy importante para que a diferentes amigos no cometan los errores que nosotros hicimos y aprendan de las buenas prácticas de nosotros. Entonces, primero, hay que decir que la situación de Israel no es la situación de Colombia y no es la situación de otros lugares. Es bastante decir, yo estuve, por ejemplo, les voy a contar, yo estuve durante esta pandemia, yo viajé cuando se abrieron los cielos aquí en Colombia, viajé a diferentes lugares para seguir con mis deberes diplomáticos, y una de mis visitas últimas fue en La Guajira. Y en La Guajira, por ejemplo, me explicaban que alrededor de medio, 40 y algo % de los habitantes son wayú, con sus características. Y ahí hay mucho movimiento de personas y no necesariamente fijas en el lugar. Y eso obviamente crea una diferente estrategia para vacunar, porque no se puede llegar y vacunar solamente mayores de 60. Porque llegas a ese lugar, vacunas a la gente mayores de 60 y llegas después de 3 semanas y no están allí. Entonces, todo se complica. Entonces, lo que yo trato de explicar es que hay que implementar diferentes prácticas a las necesidades, a las circunstancias, a las ventajas y desventajas y a la cultura de cada lugar. Por eso también debe ser la respuesta al tema de adquisición o vacunación a través de privados. Cómo estructurar ese modelo. Es muy complicado. Creo que en ese sentido Israel no es un buen ejemplo, porque en Israel somos una población bastante pequeña,
con una accesibilidad muy, muy grande de los servicios de salud, una informática muy, muy de alto nivel que nos permite administrar en una forma muy, muy efectiva la vacunación de la gente. Me imagino que en otros lugares, por ejemplo, donde el proceso es bastante largo, entonces ahí el sector privado puede entrar al juego y minimizar la obligación, no obligación, minimizar los esfuerzos de parte del sector público. Eso puede ser una ventaja. En nuestra situación no hay ninguna ventaja en eso que un empleador vacune a sus empleados para que puedan recibir ese servicio muy fácil de parte del Ministerio de Salud israelí o las cajas de salud por la estructura. Quiero decir que la respuesta a esta pregunta tiene que ver menos con temas de salud y más con temas de administración pública y entendimiento de las ventajas y desventajas de cada lugar. Me imagino que aquí en Colombia hay gente que entiende mucho, mucho mejor que yo cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo a través de EPS, IPS y Ministerio de Salud Pública, o hacer en diferentes lugares a través de sector público, sector privado, etcétera, etcétera. Lo que sí voy a decir es que la adquisición de medicinas hoy de parte de las medicinas a través del sector privado es muy difícil, no por el sector privado, sino por las compañías farmas. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando compramos las vacunas Pfizer, una de las críticas que nosotros diplomáticos israelíes en el exterior tuvimos es por qué no mandan las vacunas a diferentes hubs en el mundo y nosotros nos vacunamos. Porque hasta cierto momento la política de israelí era lléguense a Israel a vacunarse. Y todo eso era posible hasta el momento donde Israel cerró los cielos. Israel dio un momento donde cerró por 2 meses, alrededor de 2 meses, no hubo ningún vuelo a Israel, ni entrada ni salida. Entonces ahí tuvimos que pensar sobre soluciones diferentes y uno de los problemas era que Pfizer, así entiendo, no daba el permiso de vacunar israelíes fuera de Israel. Eso se flexibilizó después por una interlocución y un intercambio y una negociación, y también después que llegaron a una conclusión donde es la única posible manera de manejar esta situación y tuvimos suficiente vacunas, etcétera. Pero lo que quiero decir es que por mi conocimiento, por lo menos, hoy día Pfizer o Moderna no venden a privados, venden a gobiernos. Hay otras vacunas que tal vez se venden a privados y no a gobiernos. Y hay otra forma que lo que nosotros ya conocemos, el turismo de vacunación, donde en diferentes lugares hay posibilidad de vacunar diferentes personas a través del gobierno y no a través de privados. En fin, creo que hay modelos aquí muy diferentes que hay que aplicarlos a las circunstancias del lugar. Yo no quiero dar una recomendación de ese tipo con tan semejantes implicaciones aquí a temas sociales, temas económicos, temas legales, temas regulatorios. Lo que sí, la única recomendación que sí yo puedo dar es que, como en cualquier tema de innovación y resolución de problemas, mi primera y creo la mejor sugestión es no copiar, sino implementar un modelo propio dado a las diferentes circunstancias del lugar, sí tomando en cuenta diferentes prácticas, buenas prácticas de otros actores. Muy, muy claro. Embajador, ahorita que usted describía las acciones que está tomando Israel, describía pues la producción de la vacuna local, proteínas que usted describió en algunos comunicados que se vienen desarrollando para disminuir el impacto de alguien infectado, pero también una adquisición de un lote para una tercera vacunación en un año, ¿sí? O sea, un poco cuéntenos esa perspectiva que han hecho, porque aquí estamos todavía pensando en la primera dosis e Israel acaba de hacer el pedido para la tercera dosis. Entonces, cuéntenos un poco como qué han previsto ustedes que
que va a venir en torno al proceso de vacunación? Bueno, yo creo que es más preparación para la incertidumbre y menos preparación para lo que nosotros creemos que va a llegar. Ah. Creo que hay yo no soy un experto médico, pero por lo que yo leo, entiendo y escucho, hay un entendimiento que posiblemente este virus, como la influenza o como otros virus, va a tener que recibir, la gente va a tener que recibir en una forma cotidiana una vacuna. No sabemos todavía cada cuándo, como le expliqué al principio, por ejemplo, la vacuna que yo recibí se administró para 6 meses y ahora la extendieron a 1 año. Entonces me imagino que eso también debe ser un fruto de estudios, investigaciones médicas que se hacen sobre comunidades, porque no es solamente importante chequear una persona o 100 personas, hay que chequear, hay que investigar a esa gente en el marco de actividades comunitarias normales de vida normal. Hijos que no están vacunados, gente que se mezcla en las escuelas, trabajo cotidiano, viajes, un porcentaje de gente que viaja y vuelve, y todo eso balanceado o tomado en cuenta para tener una respuesta de qué se debe hacer en forma, digamos, como política macro. Me imagino que la conclusión es que tenemos que tener en cuenta la posibilidad que 1 año después de la inmunidad vamos a tener que seguir a hacer otra ola de vacunación. Lo digo que no es por certidumbre, sino es exactamente al contrario, por la incertidumbre. Entonces ya el gobierno israelí se preparó ya compró las vacunas necesarias para esa esa tercera o cuarta rueda de vacunación. Entonces, eso lo tenemos ya conseguido, se publicó hace un par de meses. Normalmente ustedes saben que todos estos datos de adquisición de vacunas y en qué precio y con qué compañía y todo eso son en diferentes países es un tema de secreto por los diferentes contratos que el Estado firma con las diferentes compañías. En este caso se publicó por temas políticos israelíes que no tienen que ver con el tema de salud, tienen que ver con nuestra crisis constitucional que estamos pasando en los últimos 2 meses y peleas de partidos, etcétera. Pero esa fue la razón por que esta política se publicó. Entonces, sí, nos estamos preparando para esa incertidumbre en el futuro. Muchas gracias. Embajador, ahora sí, cambiando de tema, pasemos un poco a la situación pues, digamos, de tensión en Medio Oriente y un poco las noticias y videos que nos han llegado con mucho dolor frente a lo que está viviendo hoy Israel y Palestina. ¿Qué nos podría contar para ilustrarnos sobre lo que realmente está pasando? Bueno, primero, obviamente yo voy a tratar de ser lo objetivo posible, pero no soy objetivo, yo represento a mi país. Entonces, obviamente, voy a tratar de ser lo más restringido a los facts, a la verdad, pero obviamente el quien me escucha tiene que tomar en cuenta que yo soy un embajador israelí. El problema o la situación ahí, para ponerlo en el marco, no es entre Israel y Palestina, no es entre Israel y la autoridad palestina. Es entre Israel y una organización terrorista que se llama Hamas y otra organización terrorista un poco más pequeña que se llama la Yihad Islámica Palestina, que está junto a Hamas ubicada en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza efectivamente está controlada ya 14 años a través de esta organización terrorista, que es una organización que también compite políticamente con el partido hoy día de gobierno de la autoridad palestina, es el Fatah. A diferencia del Fatah, esta organización se nega de dejar la violencia como una metodología de conseguir objetivos políticos. Y esa es una de las tensiones, una de las razones por las cuales nosotros creemos que no es
democrático o no es racional para, dejar a una organización terrorista que participe en elecciones de un organismo, en este sentido, en este caso en la autoridad palestina. Toda esta situación comenzó otra vez de parte del narrativo. El narrativo palestino va a decir que fue por 7 familias que tenían que evacuarse de un barrio en Jerusalén, etcétera, etcétera, y disturbios que se desarrollaron en las mezquitas en la ciudad vieja en Jerusalén. Nuestra narrativa es un poco diferente. Nosotros creemos que en el marco de las elecciones que el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, declaró hace 2 meses, más o menos hace 2 meses, todos sabiendo que no se van a realizar, entre paréntesis digo que las últimas elecciones que se llevaron a cabo en la Autoridad Palestina fueron hace 15 años, y el motivo que nosotros entendimos que es una declaración política que no se va a realizar es porque en el pasado se hicieron esas declaraciones y también otra vez las elecciones se aplazaron. Nosotros entendemos que una de las razones principales que Abu Mazen decidió al último momento aplazar las elecciones fue que entendieron que el Hamas, el rival del Fatah, y cuando digo rival no solamente es rival político, sino también es rival práctico, que en su momento cuando Hamas tomó control de la Franja de Gaza, mató y expulsó los oficiales de la Autoridad Palestina de Gaza. Pues son rivales bélicos. Iba a ganar por una popularidad junto a una desmantelación o fracción del partido Fatah, que es el partido de gobierno hoy en la Autoridad Palestina. De ese momento empezó una competencia política entre el Fatah y entre la Autoridad Palestina y la Hamas sobre temas de popularidad en la calle palestina. Eso coincidió con el Ramadán, es el mes sagrado de los musulmanes, que hay muchas festejaciones en Jerusalén y en otros lugares, obviamente. Empezó un proceso de incitación donde Hamas empezaba a incitar gente para salir a protestas y romper el orden público. La Autoridad Palestina se dio también obligada de participar en esta incitación porque empezaban a competir quién es más radical. Y llegó un momento donde Hamas decidió lanzar 7 cohetes hacia Jerusalén desde la Franja de Gaza. Eso fue un precedente. Y de ahí las cosas se deterioraron en una forma muy rápida porque Israel respondió y ahí Hamas empezó un lanzamiento masivo de cohetes hacia el centro de Israel. Estamos ya, si no me equivoco, en el día número 10 de esta operación o de este confrontamiento. En números secos, Hamas lanzó alrededor de 3.500 cohetes y misiles desde la Franja de Gaza a diferentes alcances. Alrededor del 75% de la población israelí está bajo amenaza. Lo que quiere decir es que cada vez que se lanza un cohete, un barraje de cohetes, debido, otra vez, gracias a la tecnología, debido a la situación donde nosotros podemos calcular cuál zona está bajo riesgo, se mandan avisos y ahí la gente en ese lugar tiene que entrar en su refugio. Estamos hablando desde 1990, si se acuerdan, fue la guerra de Irak con Saddam Hussein, donde Israel no hizo parte de esa guerra, pero Saddam Hussein decidió lanzar cohetes hacia Israel, supuestamente con gas. En esos días fue un soldado. Yo me acuerdo en mi entrenamiento básico, por las alarmas, despertándonos, todos los soldados poniéndonos las máscaras de gas, viendo los cohetes pasándonos sobre las cabezas hacia las ciudades. Mi familia, cada familia tuvo obviamente que manejar esa situación con máscaras, con refugios, etcétera. Pero lo importante es que de los 1990, por ley, cada edificio, cada apartamento tiene que tener un cuarto protegido para protegerse de misiles o de contaminación de gas. Lo que quiere decir es que esa gente
alrededor de 5.5 millones de personas cada vez que hay una alarma, y hay veces que son 3, 4 veces por noche o por día, tienen que entrar a esos refugios. Gente que está afuera tiene que encontrar un refugio. Aquellas personas que no tienen refugio porque viven en casas o en departamentos que son más viejos, tienen que bajar al refugio del edificio o en los corredores donde están más protegidos. Hasta hoy nosotros sufrimos 10 víctimas fallecidos de esos ataques. Y obviamente el gobierno de Israel decidió justamente que un país no puede dejar que su población esté atacada y bajo amenaza, y sacó una contraofensiva contra el Hamas. En toda esta operación hay que también recordar que fuera de la protección pasiva que tenemos, que son esos refugios, tenemos también lo que nosotros llamamos la protección activa, que es una serie de baterías, lo que nosotros llamamos la cúpula de hierro, que es uno de los componentes de un sistema mucho más grande de protección antimisiles aéreos en diferentes alcances, pero esta específica es para los misiles de bajo y mediano alcance, y son cúpulas de misiles interceptores que pueden calcular dónde los cohetes y los misiles se están lanzando, y calcular cuáles son los misiles que van a caer en lugares abiertos que no amenazan a nadie, y cuáles son los otros que sí pueden caer en lugares poblados, y a ellos se lanzan los interceptadores que los interceptan en el aire y evitan el ataque hacia la población civil israelí. Esa cúpula de hierro hoy día tiene una efectividad de alrededor del 90%. Es uno de los desarrollos tecnológicos más impresionantes y más avanzados del mundo. Y efectivamente eso cambia toda la situación, porque se imaginan que de 3.500 cohetes que hubieran caído, no llegaríamos a una situación donde solamente 10 muertos de parte de nosotros en zonas pobladas. En este sentido, hay que enfatizar que el Hamas está, en el hecho que está haciendo eso, está cometiendo un doble crimen de guerra, porque no solamente está lanzando cohetes amenazando población civil en una forma indiscriminada, no es que deciden atacar a un soldado en un lugar, tiran un misil y ese misil puede caer en un jardín de infantes, puede caer en una casa y puede caer en una sinagoga o en un bus. Eso es un crimen de guerra. Pero el crimen de guerra es también doble, porque lo que hacen es lanzan esos cohetes de la población civil en Gaza, utilizando los palestinos mismos como escudos humanos, porque esos misiles se ponen en hospitales, en casas privadas, en escuelas o entre edificios, en una forma que obviamente dificulta la posibilidad de atacarlos. La operación de las Fuerzas Armadas israelíes está basada en una combinación extraordinaria de inteligencia muy, muy específica, sabiendo quién vive dónde están los túneles, porque a lo largo de los años Hamas construyó una red, que nosotros la llamamos el metro de Gaza, una red subterránea de túneles de control, de comando, de inteligencia, de protección a los combatientes de Hamas, pero también túneles de ataque para cruzar la frontera entre Gaza e Israel y mandar comandos a través de esos túneles para que salgan y puedan matar gente civil en las aldeas alrededor de Gaza. Eso también nosotros logramos evitarlo, porque a través de la tecnología nosotros construimos un muro subterráneo con una red de sensores que puede dar una alerta sobre excavación, y en esa forma evitar de antemano la excavación de diferentes túneles. Pero dentro de Gaza estamos hablando de docenas de kilómetros de túneles, entonces también eso fue un desafío muy grande, pero gracias a inteligencia de saber quién vive, dónde, qué se opera, etcétera, y a través también de armamento exacto y a través de metodologías aplicadas cumpliendo la ley internacional en una forma que tratan de hacer una discriminación entre combatantes y población civil,
creo que hemos logrado en los últimos 10 días unos cuantos éxitos bastante grandes y efectivamente minimizar en una forma agresiva las capacidades de Hamas de control e inteligencia, de producción de misiles, de warehouses de misiles, de equipo de inteligencia y de ataque, y obviamente también la cúpula militar de Hamas. Hoy día estamos en una situación donde ya hubo en el domingo, si no me equivoco, un encuentro del Consejo de Seguridad llamando a un cese de fuego. Hay unas cuantas misiones internacionales que están tratando de averiguar posibles negociaciones. La decisión de nuestro gabinete fue seguir el ataque para conseguir dos objetivos que fueron declarados al comienzo de esta operación. El primero, eliminar en una forma más grande posible las capacidades militares de Hamas. Y la segunda es crear una disuasión para que Hamas no pueda volver a atacar en esta forma ciudadanos israelíes. Entonces, esa es la situación de hoy. Mañana, si no me equivoco, va a haber una discusión en la Asamblea General de la ONU sobre el tema. Nosotros tenemos nuestras posiciones. Obviamente, no puedo descartar el hecho que hay, nos imaginamos que la situación en Gaza no es una situación positiva, pero obviamente el responsable de esta situación es Hamas. Y nuestra demanda es que la comunidad internacional entienda que tiene que suplicar a Hamas que pare con estas estrategias de aniquilación y violencia para asegurar no solamente el bienestar de nosotros, sino el bienestar de los palestinos en Gaza. Esa es más o menos la situación, otra vez, de parte de los ojos de un embajador israelí hoy día. Embajador, muy claro. De verdad, muchas gracias por ilustrarnos y pues entendemos la dificultad que está viviendo el pueblo israelí en este momento y también sorprendente el despliegue tecnológico y militar que se ha dado. Tal vez solo una pregunta para finalizar y es, me causa curiosidad si desde Cisjordania también se está dando ataque o esto es algo específico de Gaza o si la protección de Israel está por este y oeste en este momento. Muy buena pregunta. En Cisjordania no hay ataques de ese tipo. Como dije, hay una política un poco diferente entre la autoridad palestina y Hamas. La autoridad palestina, por lo menos por las declaraciones de dirigentes de la autoridad palestina en el pasado, ellos no creen en una campaña militar. Lo que no implica es que hay cédulas de Hamas y cédulas de organizaciones terroristas en Cisjordania. Entonces, y obviamente este tipo de cosas crean también un malestar y digamos, una manifestación de solidaridad de parte de los hermanos palestinos que viven en Cisjordania, en una forma que hay unos cuantos que toman la decisión de ese malestar traducirlo a actos terroristas, y en ese sentido vimos un aumento, no muy peligroso, pero un aumento bastante grave de actos terroristas de parte de individuales y de parte de cédulas de diferentes organizaciones, inclusivamente células de Hamas que están ubicadas en Cisjordania. Como eso también vimos, por ejemplo, un par de ataques de cédulas de Hamas y de organizaciones que se simpatizan con Hamas en el Líbano, en el sur del Líbano. Hubieron unos cuantos cohetes que se lanzaron desde allí. Entonces, en general, no vemos el mismo nivel de violencia en Cisjordania, pero sí hay una preparación por cualquier escenario que puede suceder también en Cisjordania y en otros lugares, en otras fronteras de Israel también, obviamente. Okay. Bueno, embajador, muchas gracias. Voy a darle el paso a Santiago Perdomo para que inicie
el cierre. Santiago, adelante. Embajador, muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia israelí en ser los pioneros en el mundo en ya estar libres de COVID, de COVID-19 y adicionalmente compartir con nosotros todo el tema, la situación actual del Medio Oriente, que ojalá se solucione lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos los asistentes e invitarlos la semana entrante a la tribuna Colpatria Olimpia, que nos acompañará Fabián Andrés Hernández, presidente de Telefónica Movistar de Colombia. Muchísimas gracias, embajador, nuevamente. Gracias a todos ustedes, fue un placer. Embajador, nuevamente muchas gracias y a todos gracias por acompañarnos y feliz noche y los esperamos el próximo miércoles. Feliz noche, adiós. Adiós.